Muy bien, hermanos, buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hoy domingo, estamos aquí reunidos nuevamente. Un domingo más para la gloria del Señor. Amén. Un domingo más. Qué bueno, hermano, es cuando nos podemos reunir. Dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mire, es bueno habitar los hermanos juntos. Y el Señor dijo en una ocasión: donde hayan dos o tres, allí yo estoy en medio. Es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante, que el Señor esté aquí, como dice en Corintios: yo habitaré y andaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué bueno es andar, hermanos, conforme a la verdad del Evangelio de la gracia. Conforme al Evangelio de la gracia. Así es que saludamos a los que nos ven en esta mañana por el video. Saludamos a los hermanos y a las hermanas. Saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas para la gloria del Señor. Miren, saludamos a todas las naciones. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán bendecidas todas las naciones y todas las familias. Así que familias de todo el globo terráqueo las declaro bendecidas en esta mañana para la gloria del Señor. Le saluda desde Costa Rica su amigo el pastor Marco Delgado, y le saluda también la iglesia El Despertar de la Gracia. Estamos ubicados en San José Centro, en Costa Rica, de las oficinas de acueductos y alcantarillados, 100 metros al sur y 225 metros al este, y nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. También puedes vernos en YouTube. Mira, ves ahí en YouTube, Iglesia Despertar de la Gracia, puedes buscarnos, le das videos y allí están todos los videos que hemos subido hasta hoy, que hemos grabado para la gloria del Señor. Y en Facebook también estamos martes y jueves a las 8:15 de la noche. Martes y jueves a las 8:15 estamos también con estudios de la palabra de Dios, porque queremos que la palabra de Dios corra como el Señor nos ha mandado. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y eso es lo que hacemos para la gloria del Señor. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a ver un temita bien importante. El tema se llama Supremo Llamamiento. Note, hermanos, el tema. El tema se llama Supremo Llamamiento. Qué tremendo, hermanos, que es cuando nosotros nos damos cuenta a quién servimos y cómo servimos. Amén. ¿A quién y cómo? ¿A quién y cómo? Y vamos a ver, hermanos, cosas muy interesantes. Vamos a ver cosas muy interesantes en esta mañana acerca de la palabra de Dios. Vamos a usar tanto el Antiguo Testamento. Mire, vamos a usar el Antiguo Testamento. Vamos a usar el libro de Deuteronomio, Éxodo, Números. Vamos a ver a Pedro, vamos a ver Apocalipsis. Mire, hermano, en esta mañana vamos a andar por toda la Biblia. De tapa a tapa. De tapa a tapa. Porque, hermanos, el Antiguo Testamento, lo que los judíos o el pueblo de Israel ofrecía era una sombra. Ahora lo vamos a ver más adelante. Era una sombra. Pero ya ahora la sombra, hermanos, fue quitada. La sombra, hermanos, la sombra es una... ¿Sabe? Hay una traducción, hermanos, que no sé ahorita dónde fue que yo la leí, pero sí yo la leí. No dice sombra, sino dice oscuridad. Oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una luz en la oscuridad? ¿Qué es lo que pasa? Alumbra. Claro, la luz disipa la tiniebla, hermano. Alumbra. Entonces, como nosotros estamos en la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, y en todo aquello era la oscuridad, la sombra, no se podía ver. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, el misterio que había estado oculto por siglos y edades. ¿Cómo estaba aquel misterio oculto por siglos y edades? Por la tiniebla, por la oscuridad. Pero ¿qué pasó? Que un día la luz se manifestó. Así es. ¿Y qué pasó con esta luz? Disipó las tinieblas. Sacó a la luz. Sacó a la luz. Muy bien, muy bien. Miren, para eso vamos a usarla. Varios pasajes de la palabra del Señor.
Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Mire, hermanos, yo cogí este versículo, este capítulo, 1 Corintios capítulo 1. No habla nada de la luz, hermanos, sino que habla del supremo llamamiento. Hermanos, yo no les voy a hablar de la luz, les voy a hablar del supremo llamamiento. Amén. Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 25, hermanos, en adelante. Vamos a ver, hermanos, estos pasajes del 25 en adelante. Dice 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora escuchen, hermanos, esto es lo interesante, el supremo llamamiento. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, hermanos, hasta allí vamos a leer en este capítulo de 1 Corintios. Este capítulo, hermanos, de 1 Corintios, en el supremo llamamiento, que es el tema que estamos viendo, nos dice, mirad, hermanos, que no son ustedes ni poderosos, ni nobles. ¿Cómo es que dice el versículo 26? El versículo 27. Mire lo que dice el versículo 26 más bien. Dice, no sois ni sabios, ni nobles, ni poderosos. O sea, hermanos, no somos absolutamente nada, con el fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero sin embargo, hermanos, Dios sí nos hace importantes. Escuche bien, sin embargo, Dios sí nos hace importantes por el glorioso y maravilloso evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No somos nobles, no somos poderosos, no somos sabios, pero a la vez, hermanos, no somos lo vil del mundo, escogió Dios. Mire, yo me preguntaba, hermanos, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar, dice a los sabios. ¿Cómo Dios avergüenza a los sabios? ¿Cómo? Con el evangelio de Dios. Con el evangelio de Dios. Ustedes saben, hermanos, que hay muchas personas, hermanos, que pueden hablar muy bonito, pero al fin, hermanos, lo que Dios siempre ha respaldado es que, ¿qué es lo que Dios siempre ha respaldado? Su palabra. Su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Como hay personas que no pueden, miren, puede ser que haya una persona que nos esté viendo por el video que no sepa ni leer ni escribir. Pero mire, Dios respalda a la persona que escucha el evangelio por la palabra. Amén. Así es. Es por la palabra de Dios que Dios respalda su palabra. Mire, Pablo dijo allá en Filipenses, Pablo dijo, hay unos que predican a Cristo por envidia, por llevarme la contraria, por vanagloria. Pero dice Pablo, con todo, yo me alegro porque Cristo es predicado. Yo me alegro porque Cristo es predicado. Hermanos, nos alegramos porque Cristo es predicado. Y en esta mañana nosotros nos alegramos todavía mucho más porque Dios nos escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es. ¿Y cómo hace Dios para avergonzar lo que es? Por medio del evangelio. No hay otra cosa. Mire lo que dice Hebreos 8:5. Hebreos 8:5, hermanos. Esto que vamos a ver en esta mañana es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí, hermanos, pende el supremo llamamiento de cada uno de nosotros. Cómo debemos estar nosotros sirviendo a Dios todos los días. Todos los días. Dice Hebreos capítulo 8. El versículo 5 dice así.
Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Escuche, hermanos, dice el versículo 5, los cuales sirven, o sea, está hablando del antiguo pacto, el antiguo pacto, ¿ah? Si leyéramos el versículo 1 de Hebreos 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Y los que servían en aquel antiguo pacto, hermanos, dice el versículo 5, que servían a la figura, servían a la sombra. Pero sin embargo, hermanos, eran cosas celestiales. Lo que ellos estaban haciendo era correcto. ¿Ya me entienden? Era la orden del Señor. ¿Cómo estaban sirviendo a ellos? Bajo una sombra, pero esa era la orden del Señor. Así el Señor les dijo que sirvieran. Dice Hebreos capítulo 10. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. El versículo 1 dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuche, hermanos, esto es muy importante. ¿Qué tenía la ley? La sombra. ¿La sombra de qué tenía? De los bienes venideros. Mire, hermanos, mire. Jesús. Escuche, hermanos, el supremo llamamiento, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Ustedes, dice Pablo, no son sabios, no son nobles, no son poderosos, pero sin embargo Dios los llamó para avergonzar a los sabios. Escuche, hermanos, Hebreos 10:1 ahora. Escuche, porque la ley, teniendo la sombra, tenía una sombra, la ley tapaba, hermano, los bienes. ¿Me doy a entender, hermanos? Sí. Me doy a entender, hermanos, que había una sombra que estaba tapando. ¿Qué era lo que estaba tapando la sombra? Los bienes. Los bienes, hermanos. Esta sombra, hermanos, esta sombra estaba tapando el tesoro. Estaba tapando el tesoro. Dígame, hermano. Dice aquí, la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a él. Escuche, hermano, qué fuerte eso. Oh, mire, hermano, lo que dice ese versículo. Más claro. Hebreos 10:1, mire lo que dice, hermanos. Como lo acaba de leer, hermano, pero yo ojalá que haya quedado, hermano, grabado esa traducción. Dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Escuche, no la imagen misma de las cosas. Escuche, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede. Hermano, ¿qué será esa palabra? Nunca. Por Dios, yo invito a los hermanos que nos ven por el video en cualquier parte del mundo, busquemos qué significa la palabra nunca. La palabra nunca. Nunca. Never. Nunca es nunca. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede. ¿Por qué no puede? Porque aquello era una sombra que estaba tapando el tesoro. Aquello era una sombra que estaba tapando los bienes. Pero una vez, hermanos, que la luz ha disipado aquella sombra, entonces lo que se manifiesta son los bienes, lo que se manifiesta es el tesoro, lo que se manifiesta es las riquezas. Mire, hermanos, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. ¿Cuánto me entienden? ¿Ah? claro. Esto es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es un Evangelio de bienes. El Evangelio es un Evangelio de riquezas.
Dice el apóstol Pablo, el evangelio de las inescrutables riquezas, el evangelio de las inescrutables riquezas. A esto es lo que nosotros servimos, hermanos. No somos nobles, no somos sabios, no somos poderosos, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. A eso escogió Dios, hermanos, y Dios le dio esta perla. Dios le dio esta joya. Dios nos dio, hermanos, este tesoro que es el evangelio, y servimos a Cristo en el evangelio, como lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, hermanos, vamos a ver cómo servían en el Antiguo Testamento. Veamos, echémosle una ojeadita, hermanos, cómo servían en el Antiguo Testamento. Vamos a irnos a Deuteronomio. Hermanos. Vamos a Deuteronomio capítulo, vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice así, Deuteronomio 10, 8. En aquel tiempo apartó Dios la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Dios, para que estuviese delante de Dios para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Escuche, hermanos, escuche lo que les voy a decir en esta mañana a todas las naciones. En el Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a una tribu, la tribu de Leví. Eran 12 y Dios escogió a una. Dios escogió a esta tribu de Leví para que estuviera sirviendo única y exclusivamente en el tabernáculo. Nadie podía ofrecer nada en ese tabernáculo que no fuera levita. Nadie podía ofrecer nada en ese tabernáculo que no fuera levita. Mire, en ese tabernáculo, hermanos, lo podemos ver allá en el libro de Éxodo, desde el capítulo 30 y 33, donde nos da a nosotros una directriz de cómo era ese tabernáculo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí afuera, hermanos, estaba también el lavacro. Ahí comenzaba. Ese tabernáculo, hermanos, cuando el pueblo de Israel lo levantaba, tenían que ser los levitas. Nadie que no fuera levita no podía tocar ni un clavo. Moría. Cuando el tabernáculo, hermanos, era desarmado porque tenían que seguir caminando el pueblo de Israel, todas las 12 tribus, eran los levitas los que tenían que desarmar pieza por pieza, envolverla, guardarla, quitar las basas, ponerlas en carretas, en lo que fuera. Ese era el trabajo de ellos. De las 12, Él escogió a una. Y esa una, hermanos, esa una no eran 10 ni 15, eran cientos de miles. Era una tribu completa. Esta tribu completa fue escogida para que sirviera nada más al tabernáculo de Dios. Sigamos leyendo Números. Mire, ahora vayámonos a Números, allí atrasito de Levítico. Mire, hermanos, Números capítulo 3, versículos 5 al 10. Hermano, esto es muy importante, el supremo llamamiento. En el Antiguo Testamento, en la sombra, hubo un pueblo, hubo una nación que recibió este supremo llamamiento para servir al tabernáculo. Y ahora, más adelante, vamos a ver que hoy Dios también tiene una tribu, tiene un pueblo, tiene una iglesia que le sirve a Cristo, que es nuestro tabernáculo. Y nosotros somos el tabernáculo de Cristo, porque ¿qué dice? ¿A dónde mora Dios? En nosotros. Cristo en nosotros. Hermanos, el tabernáculo. Dice Números 3:5. Y Dios habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás
los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, como acaba de decir Carlos, ¿qué pasaba? Morirá. Mire, hermanos, Dios escogió esa tribu. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana en el libro de Números 8:14, allí mismo, hermano. Números 8:14, dice el capítulo 8, versículo 14 de Números, dice así: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Escuche, Números 16:9. Allí a la parcita, hermano, Números 16:9. Números 16:9, ¿qué dice? Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Dios. Escuche, hermanos, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Números. Vamos a ver qué dice Números 3:4, hermanos. Aquí tengo anotado Números 3:4. Ahorita leímos Números 3:5. Tengo Números 3:4. Dice, pero Nadab y Abiú murieron. No, esa no, hermanos, esa cita no. Vámonos ahora a Éxodo 29:38. Hermano, esto que vamos a ver ahorita es muy importante. Éxodo 29:38. Como todo lo que estamos viendo, que es importante. Esto es lo que ofrecerás, escuche, sobre el altar. Escuche, hermanos, esto es muy importante. Escuche. 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Hermanos, este era el trabajo que tenían que hacer los levitas. ¿Cuál era el trabajo que tenían que hacer los levitas, hermano? Aquí en Éxodo, ¿cuál era el trabajo? Ofrecer un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. ¿Cuánto me entienden? Hermano, y esta palabra, hermanos, del 38, sí, 38 y 39. Leímos el 39, ¿verdad? Si uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Sabe, hermanos? Esto tenía que ser continuamente. Hermanos, yo quiero que usted me entienda en esta mañana de lo que yo estoy hablando, del supremo llamamiento. En el supremo llamamiento, hermanos, no podía haber en el pueblo escogido de Dios, los levitas, en aquella sombra, un levita que en la mañana se levantara y dijera: ¡ay, qué pereza! Otra vez, tengo 15 años de estar matando todos los días en la mañana a un cordero, qué pereza hacerlo. Yo creo, hermano, que si un levita hubiera pensado así, seguro más de uno pensó y cayó fulminado por Dios, y la Biblia no lo dice. Seguramente. Bueno, pero chao de la congregación. Hermanos, tenían que estar mañana y tarde ofreciendo los sacrificios. Tenían que estar velando, hermanos, porque por el orden del tabernáculo. Tenían que estar velando, hermanos, porque el candelero estuviera encendido. Tenían que estar velando que los panes estuvieran sobre la mesa en el lugar santo. Hermanos, ellos tenían que estar velando por todo eso. Y los sacrificios eran mañana y noche, mañana y noche. Yo a veces me pongo a pensar en eso, hermanos, en los sacrificios que ellos hacían. Digámosle que en la mañana mataban a un animal, hermanos. Me imagino que se hacía ¿cómo se llama? Un reguero. Mira, hermanos, yo un día fui a un matadero. En realidad fui varias veces a algunos mataderos de aquí de Costa Rica. Y hermano, con solo que uno vaya llegando al matadero, con solo que uno vaya llegando, comienza a hueler feo. Huele feo, hermanos. No creamos nosotros que aquellos sacrificios, cuando ellos los comenzaban a ofrecer en la mañana y otro en la tarde, uno en la mañana, otro en la tarde, al mes y medio, 2 meses al año, hermanos, yo me imagino que algo huelía. Me imagino yo, hermano, no sé, me imagino yo. Tal vez estoy pensando como hombre.
O tal vez ahí había alguna especie aromática allí, como aquel el incensario que usaba el sumo sacerdote para antes de entrar al lugar santísimo. Seguramente eso perfumaba, hermanos, todo el tabernáculo y no había mal olor allá afuera. Me imagino yo que esos malos olores no les llegaban a todo el pueblo de Israel, a las otras demás tribus que estaban extendidas. Hay veces que pasa uno por el aeropuerto, aquí hermanos, el aeropuerto de Juan Santa María, cuando uno va para Naranjo o Grecia y esos lugares, y comienza uno a un olor raro. Y ese olor raro, ¿sabe qué es ese olor raro, hermanos? Que por allí, hermanos, derriten los cachos de las vacas o de los toros. Y eso es lo que hacen las candelas hoy, y hacen un montón de cosas. Por eso es ese olor. Miren, cuando ya uno va llegando al aeropuerto, comienza ese olor. Hay que subir los vidrios del carro, porque al menos a mí ese olor no me gusta. Pues escuche bien, hermano, escuche bien. En el Antiguo Testamento ellos eran mañana y tarde, mañana y tarde. Nosotros tenemos un supremo llamamiento, y eso es lo que yo estoy hablando en esta mañana. Y este supremo llamamiento que Dios nos ha dado, este tesoro, esta luz, es mañana, mediodía y tarde, con el Evangelio de Cristo como elegidos del pueblo de Dios. Dígame, hermano. Eso era sombra del sacrificio de Cristo. Hermano, mira que ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar, hermano. Ahorita ya leímos primero Romanos 8:5 y Hebreos 8:5 y 10:1. Que era sombra, aquello era una sombra. Pero ve, hermano, lo que yo les estoy hablando en esta mañana, hermanos, cómo la tribu de Leví servía en esa sombra. Mañana y tarde, yo creo y estoy seguro, hermano, porque la palabra de Dios lo dice casi en todos los salmos. Y cuando Moisés entraba allá a la presencia de Dios, cuando bajaba la nube al tabernáculo, dice que todo el pueblo de Israel se paraba a la puerta de su tienda, y dice que todos comenzaban a alabar y a glorificar a Dios. Aquello era, hermanos, donde estaba la chiquiná, allí estaba la mera presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, allí hay gozo. Hay gozo. Y nosotros tenemos, hermanos, un evangelio que es la chiquiná de Dios. Nosotros tenemos un evangelio que es la presencia de Dios. Nosotros tenemos el evangelio de Cristo, y produce gozo en nosotros. ¿Produce gozo el evangelio en usted, hermano? Sí, claro. ¿O está ya cansado del evangelio? Los que nos ven por el video, ¿produce el evangelio gozo en usted o ya está cansado del evangelio? Déjeme decirle algo: si usted está cansado del evangelio, si usted ya no quiere leer, ya no quiere escuchar, si usted ya no quiere congregarse, déjeme decirle una cosa: usted no está viviendo el supremo llamamiento de Dios. Produce libertad, hay que enseñarlo a Luis. Claro. Mire, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, hermanos, mañana, tarde y noche. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento está llena de esto. Mire, dice que Salomón, mire, ojalá que puedan leer allá los libros de Reyes, cuando Salomón terminó el templo. Dice que en un solo día Salomón sacrificó 1000, o lo hizo 1000 holocaustos. Usted sabe, hermano, en un día hacer 1000 sacrificios. Todo el Antiguo Testamento. Y otra vez vuelvo a repetirle a los que nos ven por el video: estos sacrificios no los podía hacer Salomón, no los podía hacer la tribu de Judá, no los podía hacer la tribu de Zabulón, no los podía hacer la tribu de Neftalí, no los podía hacer ninguna de las 11 tribus. Era solo una, y la tribu de Leví era la que estaba a cargo de hacer esos 1000 sacrificios el día que Salomón terminó el templo. Y yo estoy seguro, hermano, yo siento en mi corazón, la Biblia no lo dice porque yo lo busqué y no lo dice, pero cuando ellos ofrecían esos sacrificios en el Antiguo Testamento, yo creo que ellos lo hacían con gozo, lo que hacían. Es que estaba lleno de gracia toda la palabra. Hermano, qué bueno que eso que usted acaba de decir, ellos que le ofrecían a Dios, al Dios de su vida. Dice el salmista, llama a Dios, Dios de mi gozo, Dios de mi alegría. El salmista Asaf, que era de la tribu de Leví, dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo
gozo que había en la sombra, el gozo que había en la oscuridad y cómo servían con gozo. Ahora, hermanos, esa sombra lo que estaba haciendo era tapando lo que se iba a manifestar. Esa sombra estaba tapando los bienes venideros. Yo tengo buenas noticias para los que nos ven y para ustedes, hermanos. Nosotros estamos en los bienes venideros, no estamos en la sombra. Por tanto, nosotros tenemos que tener este supremo llamamiento con más gozo. Mire, hermanos, una palabra. Vamos a ver páginas, hermanos. Ojalá que nos alcance 10, está empezando, hermanos, esto. 2 Corintios 3. Vamos a extraer, hermanos, de aquí, de esta segunda de Corintios 3, el gozo, la alegría, lo que es mejor. Aquí, hermanos, lo estamos viendo con la palabra del Señor. Ok, 2 Corintios 3, 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Escucha, hermanos, lo que los levitas servían allá al pueblo de Israel, lo que los levitas servían a Dios en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que eso era un pacto. Eso era un pacto. Ahora dice la palabra de Dios que nosotros somos ministros ¿de qué? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto. O sea, aquel pacto dejó de ser. ¿Por qué aquel pacto dejó de ser? Porque es una sombra. Ya lo vimos en Hebreos 10:1 y también lo vimos en Hebreos 8:5. Era una sombra. Esa sombra tapaba los bienes por venir. Aquellos eran ministros de un antiguo pacto. Ahora nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Escuche, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, hermanos, que estamos en una mayor gloria. Hermano, aquello que perece tuvo gloria y ellos servían en esa gloria con gozo. Ellos servían con alegría. Seguramente cuando ellos entraban al tabernáculo por la mañana a hacer el primer sacrificio, seguramente, hermanos, iban cantando alabanzas a Dios. Seguramente iban diciendo: yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma. ¿Recuerdan de aquella canción? También, hermanos, seguro iban a la marea. Mira, hermanos, yo no sé, yo me imagino, hermanos, que había gozo. Se tenían que levantar a las 4, 3 de la mañana, 5 de la mañana, de 3 a 6 era la primera vigilia para ellos. Seguramente tenían que madrugar para que apenas comenzara a salir el sol, hermanos, a las 6, un segundo, estaban ofreciendo el primer sacrificio de la mañana y con gozo. No crea usted que estaban allí bostezando y quitándose las lagañas de los ojos. No, yo estoy seguro que lo hacían con gozo. Aquella gloria fue una gloria, pero ahora estamos en una mejor gloria. Eso es así. Escuche, hermanos, una gloria mayor. Ahora estamos en los bienes que vinieron. Mire, hermano, eso es lo que dice Hebreos 8:5, Hebreos 10:1. Ahora estamos en los bienes, ya no estamos en la sombra, estamos en los bienes. Ya no hay ninguna sombra que tapa este sol de justicia que nos ilumina el entendimiento, que nos ilumina el espíritu, que nos ilumina el corazón. No estamos en la oscuridad. Ahora, hermanos, tenemos este supremo llamamiento
para la gloria de Dios, porque no estamos sirviendo a la sombra, estamos sirviendo a la realidad. Justificados, pues. No estamos sirviendo, hermanos, a la sombra. Toda aquella sombra, hermano, tipificaba a Cristo. Todos aquellos sacrificios hablaban de un sacrificio que iba a haber en la cruz del Calvario. Esa sombra guardaba sus bienes. Esa sombra los ocultaba, hermanos. Pero sin embargo fueron obedientes en la sombra. Eso es lo que yo estoy tratando de decir en esta mañana. Esa tribu se dio a la orden de Dios. Esa tribu se dio al trabajo de Dios. Y lo que ellos realizaban para Dios mañana y a tarde era con gozo, era con alegría. Creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. ¿Cuánto más nosotros con los bienes que tenemos? ¿Cuánto más? Me da tristeza cuando yo oigo de personas, es que hay siempre lo mismo. Hermanos, no hay otro evangelio, es este. En el Antiguo Testamento los levitas no sacrificaban en la mañana un animal de la tierra y otro de Júpiter. Era el mismo animal, un cordero sin mancha y sin defecto en la mañana, un cordero sin mancha y sin defecto en la tarde. Era el mismo cordero mañana y tarde y todos los días el mismo cordero. Pues nosotros también tenemos un evangelio nada más que el Señor nos ha dado y servimos en este supremo llamamiento a nuestro Dios en este glorioso evangelio de Dios. Y lo servimos mañana, mediodía y tarde. 24 horas servimos a Dios con este evangelio. Dice Romanos capítulo 12, mirad hermanos que no os hagáis perezosos. Es un evangelio para siempre. Hermano, este es un evangelio eterno. Este es un Sí, evangelio eterno. Sepiterno. Hermano, este evangelio es eterno. Este evangelio es eterno. No entiendo yo a las personas que quieren, que supuestamente dicen que van a ir al cielo. Y aquí en la tierra nunca sacan un minuto ni para leerse en un versículo y no sacan un domingo al año para congregarse en algún lado. Yo los invito a el despertar de la gracia. En el año no sacan un día para congregarse, en el día no sacan un rato para leer ningún versículo. Seguramente allá en el cielo creen que van a estar sentados en una mecedora, que un ángel les esté haciendo viento todo el día. Y la palabra de Dios dice que este evangelio es eterno. Hermanos, es eterno. Oh, gloria, mire, yo me gozo, porque aquí nosotros, hermanos, estamos con el evangelio mañana, tarde y noche, mañana, mediodía, tarde y noche con el evangelio, y gloria a Dios, porque en la eternidad, porque este evangelio es eterno, vamos a tenerlo por la eternidad, porque el evangelio es lo que nos produce gozo, paz y felicidad. Así es. Gloria a Dios, hermanos. Libertad. Gloria a Dios, hermanos, porque dentro de unos 400,000 billones de años yo todavía voy a tener este glorioso evangelio eterno. Oh, gloria a Dios, porque dentro de 500,000 billones de años yo voy a estar leyendo todavía el evangelio eterno, o tal vez lo tenga metido todo en el cuerpo nuevo que el Señor me va a dar, y voy a tener siempre este evangelio eterno, porque si aquí es mi vida, si aquí es mi paz, si aquí es mi gozo, yo quiero que esto me acompañe por la eternidad. Así es. Mire, hermanos, qué tremendo. Un recordatorio, dijo que. Mire. Vea, hermanos, vea que allá aquellos levitas eran ministros competentes de la sombra. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ministros competentes de la sombra. Vea, vamos a ver 3 versículos, perdón. Primera de Pedro 2:9. Vea, Primera de Pedro 2:9, hermano. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Vea, hermanos, qué tremendo. Vea, hermanos, la posición en la que nos pone el evangelio. Recuerden, hermanos, 1 Corintios capítulo 1 del 26 al 29 que leímos. Mirad, hermanos, que no sois muchos nobles, no sois sabios, no sois poderosos, etc. Lo leímos en Corintios, ¿sí o no? Dice que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios
para avergonzar lo que es. Pero ¿cómo avergüenza a Dios, hermanos? Eso es lo que estamos viendo en este supremo llamamiento, en esta mañana. Lo que estamos viendo, que Dios como avergüenza al sabio, como Dios avergüenza al que dice que es por el glorioso poder del Evangelio. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois, escuche hermanos, escuche, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren hermanos, qué tremendo este versículo. Dice que Dios ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para igual hermanos oficiar como lo hacía Leví. Ya no oficiamos, hermanos, con corderos en la mañana y en la tarde. Ahora oficiamos con el Evangelio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me está entendiendo, hermana? Dulce, ¿usted me entiende? Eso es así, pastor. Hermano, lo vil, lo menospreciado, lo que no es ni sabios, ni nobles, ni poderosos. Estamos de acuerdo con Pablo, eso es. Pero hermanos, sin embargo, Dios nos escogió para avergonzar a los sabios. Dios nos escogió para avergonzar a lo que es. ¿Cómo? ¿Con qué? Los avergonzamos con lo que nosotros servimos a Dios, con el Evangelio. Con el Evangelio. Mire Apocalipsis. Yo les dije a ustedes, hermanos, que íbamos a estar desde Éxodo a Apocalipsis, ¿verdad que sí? Mire Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Hay dos pasajes allí en Apocalipsis, hermanos, que vamos a leer. Apocalipsis 1, 6. Muy bien, muy bien. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Mire, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Esto es en la eternidad. Escúcheme bien, esto es en la eternidad. En la eternidad, hermanos, vamos a ser reyes y vamos a ser sacerdotes. Hermanos, cuando uno lee el Antiguo Testamento, máximo en el libro de los jueces, en el libro de los jueces ya los israelitas habían apostatado, hermanos, a la ley de Moisés. Entonces se habían hecho mundanos y adoraban ídolos y adoraban el sol y la luna y las estrellas y adoraban todo, se habían hecho paganos. Hermanos, y cuando usted lo puede leer en el libro de los jueces, cuando llegaba algún levita a donde una familia, mire, aquel hombre se alegraba porque llegaba el levita, porque era el único que podía oficiar delante de Dios. ¿Ya me entienden? Mire, podía llegar uno de la tribu de Judá, podía llegar uno de la tribu de Zabulón, podía llegar uno de la tribu de Neftalí, que ni fu ni fa. Pero cuando llegaba un levita había gozo. ¿Por qué había gozo? Porque aquel había sido predestinado por Dios para ofrecer los sacrificios de Dios, para ofrecer las ordenanzas de Dios en la sombra. A nosotros Dios nos ha escogido para oficiar el Evangelio, hermanos. No somos cualquier cosa, ¿cierto o no? Se acercaba el reino de Dios. Mire, hermanos, mire ahora lo que dice Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10, mire lo que dice. Dice Apocalipsis 5:10. Leamos el 9, hermano, leamos el 9. El 9 está bonito. Aunque todo este capítulo de Apocalipsis a mí me gusta mucho, hermanos. El 4 y el 5 son mis favoritos de Apocalipsis. Dice el 9: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire, hermanos. No es en el cielo, es en la tierra. Escuche, hermanos, ¿cuántos reinan en vida en esta mañana?
¿Ah? ¿Reinamos en vida, sí o no? Mira, hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Otro pasaje más, hermanos, Colosenses. Mira, hermanos, esto está lleno, hermanos, de este glorioso supremo llamamiento. ¿Ah? Colosenses capítulo 1, un versículo también muy conocido también por nosotros, porque yo digo conocidos, hermanos, porque, bueno, nosotros estamos familiarizados con la palabra de Dios, ¿verdad? Con el Evangelio. ¿Cuál es la cita? Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Vimos Apocalipsis 1, Apocalipsis 5, ahora Colosenses 1:13. Dice así: el cual nos ha librado. No, hermanos, no dice que nos va a librar. Dice que nos ha librado. ¿De qué nos ha librado, hermanos? ¿De qué nos ha librado? El poder de las tinieblas. De la potestad, del poder de las tinieblas. Hermanos, ¿qué era la ley? Tinieblas. Era una sombra. La sombra. Oscuridad. Era una sombra. La ley, hermano, era una oscuridad. La ley no reflejaba luz, pero sin embargo era una tipología de Cristo. ¿Ya me comprende? Lo que allá se hacía, hermano, era de la gloria más eminente que se iba a manifestar. Lo que ellos estaban haciendo era lo que iba a venir. Lo que ellos estaban haciendo era la realidad que se iba a manifestar. Ellos estaban haciendo en aquel pacto la gloriosa y maravillosa voluntad de Dios con todo lo que Dios les ordenó que hicieran. Pero ya ahora nosotros no estamos en las tinieblas, ya nosotros no estamos en la oscuridad, ya nosotros no estamos en la sombra. Ahora fuimos trasladados por el mismo Dios a la luz. Ahora estamos sentados. Ahora estamos en luz. Al conocimiento. Al conocimiento, a lo verdadero. Hermanos, pasamos de un pacto de sombra a un pacto de luz. Pasamos de servir a la tipología a servir en la realidad. Esto es lo que nos enseña en la palabra de Dios. Dios mismo nos trasladó de esas tinieblas a esta luz gloriosa. Por eso dice el versículo 12, mire, Colosenses 1:12, con gozo. Mire, hermanos, yo creo que este gozo lo tenían los que servían allá en la sombra, en la oscuridad, en la tiniebla. Dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el libro de Éxodo, que ya lo leímos, el capítulo 29, Dios le dijo a Moisés: apárteme a la tribu de Leví, esa tribu es mía, es para mí, ¿cierto o no? Esa tribu es la que a mí me va a servir. Ahora, hermano, nosotros, y aquella tribu servía con gozo a Israel, servía con gozo a la iglesia. Hermanos, nosotros también hemos recibido este supremo llamamiento para la gloria de Dios, amén. Un supremo llamamiento para la gloria de Dios. Ellos reinaban porque servían. Hermano, ahí es donde está. Hermano, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, algunas veces vemos episodios de Él, y la palabra de Dios no lo oculta, como por ejemplo un día que entró y volcó las mesas, Juan capítulo 2, volcó las mesas de los cambistas y estaban allí el ganado que estaban vendiendo, y hizo un azote de cuerdas, dice, y sacó a todo el mundo. Mire, si ese día alguien hubiera intentado parar a ese hombre, Jesús de Nazaret, hubiera caído fulminado. Lo parte un rayo. Lo parte un rayo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sintió celo por la casa de Dios, como sintió celo Eleazar en el Antiguo Testamento, el nieto de Aarón. Dice que un judío trajo a una mujer extranjera al campamento de Israel, y dice que cuando estaban en la tienda, el judío y la extranjera, que había sido prohibido por Dios que tomaran extranjeras, dice que vino Eliezer y los avanció a los dos. Entonces dice la palabra de Dios que dijo Dios: este hombre ha tenido celo por mí.
Este hombre ha tenido celo por mí y desde hoy él y su descendencia estarán en el tabernáculo sirviéndome a mí. Hermanos, esto es un gozo, servir a Dios. Sentir celo por el Evangelio de Dios, sentir celo por la palabra de Dios, sentir celo por la luz que Dios nos ha dado a nosotros. Mi invitación, hermanos, a ustedes en esta mañana y a los que nos ven por el video y a los que nos van a ver durante mucho tiempo, nunca se cansen de esto, porque esto es eterno. Los levitas ofrecían sacrificios en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, y nunca se cansaron, nunca llegaron a quejarse delante de Moisés. Al menos yo no lo he visto, a decirle a Moisés siempre lo mismo: Moisés, hoy no podemos sacrificar un lobo en lugar de un cordero. Nunca llegaron con esas cosas a decirle a Moisés, porque lo que ellos hacían eran con gozo. El gozo que ellos sentían allá es este gozo que Dios nos ha dado ahorita. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para servir en esta luz, en este Evangelio de gloria. Yo en lo personal, hermanos, ahorita lo digo y espero poder decir como dijo Samuel dentro de 30 años, Ebenezer. Y puedo ojalá dentro de 30 años decir como dijo mi apóstol Pablo, nuestro apóstol: he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera. Pablo nunca se cansó de este Evangelio. Pablo nunca se cansó de Cristo. Cansarse del Evangelio es cansarse de Cristo. Cansarse de Cristo es cansarse de la salvación. Cansarse de la salvación es cansarse del gozo. Cansarse de Dios. Mire, cansarse de Dios. Dios no se ha cansado de sacar todos los días su sol sobre nosotros. A las 6 de la mañana ya el sol está sobre la tierra. Dios nunca se ha cansado de que el sol se oculte allá en las tardes. Nunca se ha cansado Dios de darnos invierno y verano. Nunca se ha cansado la tierra de producir el alimento que nosotros comemos. Así es. No nos cansemos de Dios. Tenemos un supremo llamamiento. Valorice lo que usted tiene, hermano. Con esto que yo le estoy diciendo, péselo, que esto sea una luz. Que esto sea una luz para este supremo llamamiento que Dios nos ha dado. No estamos en tiempos de estar sentados, no estamos en tiempo de estar durmiendo, estamos en tiempo de levantar el Evangelio de la gloria de Cristo. Estamos en tiempo de servir a Dios con gozo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Vamos a quedar aquí, hermanos, en esta mañana con Filipenses 3:14. Allí estábamos en el Colosenses. Vamos a terminar aquí. Filipenses 3:14, hermanos. Allí vamos a concluir con el supremo llamamiento de Dios. Dice el versículo 14. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Escuche, oídos. Los que nos ven por el video, hermanos, hermanas, oídos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, no es cualquier cosa. Prosigamos a la meta. Los que así pensamos no vamos a quedar a 1 kilómetro de la meta, no vamos a quedar a 500 metros de la meta, no vamos a quedar a 1 metro de la meta, vamos a cruzar la meta porque fiel es quien lo ha prometido. Dios es fiel, hermanos, con gozo sirviéndole al Señor. Tenemos un supremo llamamiento cada uno de nosotros, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hasta que esto se acabe. ¿Sabes cuándo vamos a descansar? Vamos a descansar como dice una amiga mía. Una amiga mía dice, un día yo le pregunté y le dije, ¿cómo está? Me dice, ¿está cansada? No. ¿No piensa descansar? No, yo descanso cuando me muera. Para que las obras sigan. Mire, yo descanso cuando me muera, a descansar cuando se muera. Le digo yo estoy cansado, le dije yo estoy cansado, descanse cuando se muera, ahorita siga trabajando. Así le digo yo a usted, hermano, hermana, que me ve por el video, descanse cuando se muera, mientras esté en pie, hay que estar, vamos a la meta, al supremo llamamiento. Usted no se va a quedar a 20 centímetros
centímetros de la meta. Usted no va a pasar esa meta dejando los pelos en el alambre. Usted va a entrar por esa meta erguida, con gozo, dando gracias al Padre, porque Él es quien nos ha hecho aptos para esto. Así es. No nos vamos a quedar a medio camino. Si está el gozo, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo, hermano Gilberto? ¿Ah? ¿Cómo lo ve? Sí. Estamos, hermanos. Oh, vale. Mire, hermanos, hermano, esto es para no cansarse. Enriquecedora enseñanza. Hermano, no es para cansarse esto, hermanos. Los levitas tenían que hacer lo mismo mañana, tarde, noche. Y nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, porque solo un Evangelio hay. Predicamos la Biblia porque solo una Biblia hay. Y esto, hermanos, es enriquecedor. Amén. Esto es enriquecedor. Quiero decirle a los que nos ven por el video que estamos martes y jueves en Facebook. Martes y jueves a las 8:15 de la noche. Puedes seguirnos martes y jueves a las 8:15 de la noche para la gloria del Señor. Y también estamos en YouTube. Estamos ahí, tú buscas Iglesia Despertar de la Gracia, le das videos y allí aparecen los videos que hemos grabado, en los cuales tú puedes enriquecerse y crecer también espiritualmente. Y todos los domingos estamos aquí en nuestro lugar de reunión a las 10 de la mañana, 100 Sur, 225 al este de las oficinas de allá en San José Centro. Te declaro que tú estás corriendo, te declaro que tú estás firme, te declaro que tú estás permaneciendo asidos a la palabra de vida, a esta luz gloriosa del Evangelio de la gloria de Cristo. Eres bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Muy bien, muy bien.